Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Mario. Bueno, tenemos ya varios asistentes a este conversatorio. Vamos a dar 2-3 minutos más para que se acaben de incorporar a las demás personas. Ustedes saben, en estos eventos es muy importante seguir un protocolo. Básicamente les pedimos a las personas que están conectadas, las cuales agradecemos, que mantengan en silencio sus micrófonos y las cámaras también, porque la idea que tenemos es que básicamente la persona que esté hablando tenga activa la cámara. Así utilizamos más eficientemente el ancho de banda y la congestión del servicio de videoconferencia. Entonces, les pido el favor que sigamos esta recomendación. Esta grabación que vamos a efectuar, obviamente la participación de ustedes en la grabación implica pues la aceptación de esta condición. Esta grabación se va a distribuir después, se va a poner en los sitios web tanto de CETIUG como de Sintel. Entonces, por favor, las personas que están de acuerdo con el hecho de que grabemos este conversatorio, por favor, se pueden mantener en el mismo, y si los que no estén de acuerdo, por favor, les solicitamos retirarse, porque pues la idea es tener grabado esta iniciativa y poderla publicar y difundir después a través de nuestros sistemas de comunicación virtual. Entonces, son en Colombia las 8:35 de la mañana, entonces damos comienzo a este conversatorio, que es el primer conversatorio del Club CEO de la Alianza del Pacífico a nivel interpaíses. Esta es una iniciativa que lleva algún tiempo. Empezó con una idea que surgió hace varios años en el CETIUC en Chile, y tiene como objetivo que los directores de tecnología, los encargados de tecnología de las empresas del sector privado principalmente, compartan experiencias, mejores prácticas, y tengan una realimentación entre ellos y generar como esa especie de comunidad que ha venido desarrollando de manera individual en cada uno de los países, aunque hemos hecho algunas actividades entre Colombia, Chile y Perú. Sin embargo, curiosamente, en medio de la crisis de esta en la cual estamos viviendo como humanidad, pues vamos a aprovechar también esa nueva costumbre de reunirnos de manera virtual, de manera reiterada, para realizar esta primera versión de este conversatorio interpaíses. Esta es una iniciativa que, como les comentaba, no solamente permite estrechar lazos, colaborar entre los diferentes directores de tecnología encargados en diferentes países, sino también nos permite realizar estudios con una metodología homogénea que lidera el CETIUC de Chile, y que también nos permite, pues, con base en los estudios, compartir experiencias y obtener tendencias de inversiones en tecnología y las dinámicas de transformación digital empresarial en los 3 países que en este momento conformamos esta iniciativa, Club CEO de la Alianza del Pacífico. Posteriormente, esperamos que un poco más adelante este año incorporemos a los amigos de México, para que tengamos los 4 países que componen la alianza. Esta iniciativa es apoyada por algunos patrocinadores. Especialmente en este momento queremos dar el agradecimiento al grupo GTD, y les voy a comentar la metodología que tenemos en este conversatorio. Básicamente vamos a estar alrededor de 1 hora. Tenemos invitados 3 directores de tecnología de empresas muy destacadas en cada uno de los países. Por el lado de Colombia tenemos a Luz Edith Ricardo. Ella es la encargada tecnológica de Alpina, que es una de las principales industrias del sector agroalimentario del país, específicamente el sector lácteo. También tenemos por parte de Perú a Marco Valeriani, que es el gerente tecnológico de Sentinel. Y de Chile tenemos a César Maldonado, de AES Gener de Chile, que es una empresa del sector energético. Vamos a
realizar los siguientes 3 o 4 dinámicas durante ese conversatorio. Inicialmente, Rubén, que es nuestro representante del Común de Perú, Carlos de CETIUC en Chile y yo, Mario Castaño, aquí en Colombia, les vamos a dar en 3 minutos un breve brochazo de lo que está sucediendo con la epidemia en cada uno de los países, muy rápidamente, como tener contexto. Luego vamos a invitar a los participantes del conversatorio a que nos presenten en 8 minutos, 10 minutos, su experiencia empresarial frente a la pandemia, como en 3 momentos. El primero es cómo estaban antes de que empezara esta crisis a nivel de lo que es su proceso de transformación digital. Luego, que nos mencionen qué acciones han tomado en sus empresas y qué mejores prácticas han encontrado para solventar los retos que se les han presentado desde el punto de vista empresarial. Y finalmente, pues nos comenten sus recomendaciones o cómo ven hacia adelante la implementación de lo que han logrado montar frente a esta crisis. Luego de esos, vamos a gastar entonces alrededor de 24 o 30 minutos, tendremos una sesión de preguntas. En la moderación nos están acompañando Ana María y otras personas que nos van a permitir encontrar algunas preguntas de interés común, las van a comunicar a mi vía electrónica y yo voy a hacer esta moderación para que les hagamos las preguntas concretas a los participantes. Entonces, sin más, invito a, a Rubén de Common Perú para que nos haga una breve descripción muy rápida de cómo ha sido la evolución de la pandemia en Perú. Rubén, buenos días. Rubén. Bueno, si mientras Rubén se conecta o soluciona algún tema de conectividad, entonces Carlos, que sí lo vi que estaba ya, por favor, 2 o 3 minutos para que nos comente cómo cómo ha sido esta evolución de esta lamentable pandemia en Chile. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Por favor, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat. También en el chat de Teams les vamos a incorporar más adelante un link donde va a haber una encuesta en Forms para que por favor nos hagan la realimentación de esta reunión que estamos teniendo en este momento. Bueno, Rubén, no sé si nos puede resumir rápidamente la situación COVID-19 en Perú.
¿Qué tal? Buenos días con todos. Un saludo desde Perú, en Buenos nombre de días, Común Rubén. Perú y la Alianza Pacífico. En Perú, la situación también está complicada. Nosotros empezamos bastante temprano la cuarentena, el aislamiento. Se tomaron diferentes medidas. Sin embargo, somos el país que tenemos una de las más altas tasas, tanto de contagiados como de fallecidos. Tiene muchas razones esto. Dentro de ellos se encuentra digamos, la situación económica que hoy día ya está empezando a presionar a la comunidad, y por lo tanto estas medidas restrictivas han empezado a dejar de ser cumplidas por la población, ¿no? Eso genera un riesgo adicional. Sin embargo, consideramos de que ya se está empezando a notar una leve estabilización en el crecimiento de los casos. Esperemos que esto sea una buena señal. También, por otro lado, las actividades de algunos sectores empresariales han empezado a activarse. Ya hay actividades en los sectores principalmente de servicios, ¿no? Dentro de los cuales se ha abierto la posibilidad de que el sector de tecnología y soporte tecnológico pueda iniciar actividades. Por otro lado, en el ámbito de TI, bueno, el principal rubro que se ha venido moviendo es el rubro de comercio electrónico. Muchas de las empresas vinculadas a servicios de comercialización han empezado a habilitar sus servicios de delivery, ¿no? Tanto en el sector de alimentación como en el sector de provisión de diferentes tipos de artículos y servicios. Esperemos que esto sea nuevamente una continua señal de mejora, pero la batalla es de largo aliento, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en eso, y bueno, invito a todos a que sigamos todos los lineamientos que nos dan los países, los gobiernos, y nuestra parte, poner todo lo que sea posible para que la cosa siga mejorando. Gracias. Muchas gracias, Rubén. En Colombia empezamos básicamente con las medidas restrictivas el 20 de marzo, inicialmente en Bogotá, luego ese mismo fin de semana ya a nivel Colombia. En ese momento tenemos 33.000 confirmados con coronavirus y 1.045 muertes. El país desde el principio tomó la decisión de mantener activas solamente las industrias esenciales con sus respectivas dinámicas comerciales, o sea que nunca se cerraron centros comerciales, tiendas donde haya abastecimiento básico, farmacias y provisión de alimentos, y el resto de la economía obviamente tuvo que migrar a un modelo de mensajería, a un modelo de comercio electrónico, de teletrabajo, de teleeducación. Obviamente ha significado pues, un romper paradigmas sobre cómo realizar ciertas dinámicas, por ejemplo, empresariales, que aunque se venían dinamizando desde el gobierno, de muchas industrias, pues no había tenido la dinámica que se había tenido antes. En este momento, pues estamos en proceso de reapertura paulatina de algunos sectores económicos, construcción, y otros. Esa dinámica está manejada desde el gobierno con unos decretos globales, y en cada uno de los municipios eh, clasificados de acuerdo al nivel digamos, de dificultad frente a la pandemia, pues van tomando los alcaldes, las autoridades locales, la dinámica la van controlando ellos. Se prevé, por ejemplo, la vuelta a los colegios en agosto, y por ahora pues estamos en ese proceso de reapertura global. Obviamente el impacto económico ha sido significativo, con una pérdida de empleos también que ha llevado el desempleo a tasas cercanas del 20%. Entonces, obviamente tenemos todos como sociedad un reto, y es realizar esta apertura con el debido control eh, sanitario, y por lo tanto yo creo que la experiencia que han tenido ustedes como directores de tecnología, encargados de tecnología de las empresas, van a ser muy útiles, y también al final seguramente tendremos una breve discusión sobre qué tipo de recomendaciones ustedes pudieran generar hacia a entidades del gobierno, dado que en el caso de Sintel, nosotros somos una entidad eminentemente sectorial, y nos gustaría de pronto llevar con un par de comentarios al gobierno sobre lo que se desarrolla en ese conversatorio. Ya sin más y con este preámbulo, invito a Lucedit, que es la encargada tecnológica de Alpina, que nos comparta en 8 minutos, 10 minutos, las tres preguntas orientadoras que
que comentamos antes. Bienvenida, Lucedita. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Mucho gusto, Lucedit. Voy a colocar un par de slides para orientar esos 8 minutos de manera rápida. Dale. Soy la gerente de servicios de tecnología vamos poniendo los slides. Me cuentan cuando ya vean. ¿Ya lo visualicen? Ya lo estamos viendo, sí, Lucedita. Bien, entonces, ¿quién es Alpina? Es una compañía de alimentos lácteos, de bebidas lácteas. Llevamos 70 años en el mercado. Básicamente, dentro de nuestro portafolio de productos se encuentran postres, quesos, yogures, refrescos, leches y lácteos en general. Somos más o menos 6.000 colaboradores. Entonces nos apoyamos. Hay un ruido al fondo que no sé si... Nos apoyamos en más de 3.000 ganaderos. Trabajamos con una fundación que favorece más de 6.000 familias en zonas de alta vulnerabilidad. Nuestro promedio de ventas está más o menos en 800 millones de dólares. Trabajamos más o menos con 1.800 proveedores, más de 600 referencias en el mercado y aproximadamente 220.000 clientes. Tenemos nuestra operación central es en Colombia, contamos con 10 plantas, pero operamos también en Venezuela, en Ecuador y en Estados Unidos. En Venezuela y Ecuador también con plantas y oficinas, y en Estados Unidos en este momento tenemos solo oficinas. Eso de manera muy rápida, ¿quién es Alpina? Ahora les cuento un poquito cuál ha sido el impacto del COVID y nuestros retos en este tiempo. Entonces, ¿cómo se enfrenta Alpina al COVID? Nosotros teníamos un proceso de transformación desde el 2016 de transformación digital. Eso hace que 2018 sea un año en el que realizamos varias inversiones orientadas precisamente a generar una base sólida para operar en dos aspectos. Uno, cambiamos de ERP, pasamos a SAP, un ecosistema de 38 módulos con interacción híbrida, una parte on-premise y una parte en la nube. Y por otro lado, también hicimos una serie de proyectos orientados a fortalecer todo el tema de infraestructura y comunicaciones. Realizamos un proyecto de SD-WAN para asegurar todos los canales de comunicación y mejorar la gestión de nuestros canales de comunicación. Realizamos todo un proyecto de comunicaciones unificadas y realizamos todo un proyecto de renovación de nuestra infraestructura en términos de redes y Wi-Fi. Eso ocurre en 2018, se implementa 2019, estabilizamos a 2019, lo que indica que cuando llega el COVID, de manera indirecta, tenemos dos beneficios desde Alpina, o fuimos favorecidos en dos aspectos en medio de esta crisis. Uno, somos una de las industrias esenciales a las que hacía referencia Mario, porque somos alimentos, entonces continuamos operando, pero dos, también digamos que ese proceso de transformación también nos permitió estar algo preparados. Nadie estaba totalmente preparado para enfrentar este tema, pero por lo menos sí lo enfrentamos de manera diferente porque no nos costó tanto trabajo el habilitar el trabajo remoto, porque entonces ¿a qué retos nos enfrentamos? Pues a empoderar la gente, porque toda nuestra gente administrativa, como me imagino que les ocurrió a muchos de ustedes, tuvimos que mandarla a trabajar en modelo remoto, a optimizar las operaciones, entonces también hubo operaciones que tuvimos que flexibilizar, tuvimos que habilitar nuevos sitios, habilitar nuevas operaciones, y obviamente también el otro reto fue transformar nuestra oferta de servicios. Mucha de la atención que hace Alpina la hace en 3 canales. Un TAT, que es
visita tienda a tienda, un canal moderno que es visita a través de un CAM, de un Key Manager, y muy poco hacíamos a través de e-commerce. Hace un rato Carlos decía, tuvimos que acelerar procesos, pues a Alpina le tocó acelerar procesos, claramente esos proyectos de e-commerce tocó acelerarlos, tocó reducirles, tocó hacerles un fast track a esos proyectos para empezar a ser visibles en toda esa plataforma de e-commerce, y es más, estamos en ese proceso en este momento. Un poco el slide lo que dice es, tuvimos que reformularnos, nosotros decimos al interior de Alpina, tuvimos que reinventarnos literalmente, uno para no dejar de abastecer porque sabemos que la gente necesita el alimento, pero dos también para asegurar que la compañía económicamente se mantenga, porque claramente la situación impacta a las compañías, y con todo y que Alpina sigue operando y hemos tenido que seguir operando, pues claramente hay impactos económicos. Todo el portafolio de proyectos tuvo que replantearse, tuvimos que repriorizar proyectos, se tuvieron que aplazar proyectos para el otro año, que creo que son inevitablemente parte de las cosas que ocurren en este tiempo. Un poco y de manera rápida, ese es el panorama de Alpina en ese momento. Quedo totalmente abierta a las inquietudes. Ok, gracias. Una pregunta antes de dar el paso a otra persona, a otra intervención. ¿Cómo te fue con la logística, la cadena logística que tenía, sus proveedores, la distribución? La cadena. Sí, este fue todo un reto. Si bien es cierto, Alpina se caracteriza por ser una de las compañías en Colombia que cuenta con la mejor red de distribución nacional. Esa es una de las fortalezas que ha tenido Alpina durante mucho tiempo. Claramente hubo muchas poblaciones. Bueno, y lo otro de lo que se caracteriza Alpina es que 9 de cada 10 hogares, en 9 de cada 10 hogares tú encuentras un producto Alpina. Eso indica que Alpina llega a poblaciones donde a veces otras marcas no llegan. Eso hace también que en esta situación pues hayan poblaciones con restricciones. Nosotros tenemos complicaciones, por ejemplo, para llegar a un Pasto, que el nivel de infección ha sido alto, de contagio ha sido alto, problemas, un Amazonas es complejo llegar, y hemos tenido que hacer, en medio de todo, también con algunos de esos sectores, alianzas, es decir, hemos tenido que fortalecer ese transporte secundario como tal, porque claramente, si bien es cierto, las vías están un poco más desocupadas, hay sitios que estuvieron cerrados, por ejemplo. Entonces hubo ciudades que estuvieron cerradas y que se dio desabastecimiento por algún tiempo. Entonces lo que se han tenido que hacer también son acuerdos en algunas poblaciones. Se ha tenido que la gente de logística mover mediante acuerdos también en las poblaciones para poder entrar con el producto. Es un poco lo que hemos hecho. Vale, gracias, Lucedit. Vale. Marco Valeriani de Sentinel Perú. Entonces, unos 8 minutos, Marco, para que nos cuente la experiencia de Sentinel allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, Marco. Ok, déjenme compartirles una pequeña presentación y... Bien, gracias al Club CIO de la Alianza del Pacífico por la invitación a este conversatorio digital. Voy a hablarle brevemente en 8 minutos respecto a las experiencias retadoras que hemos tenido en Sentinel. ¿No? Yo soy el CIO de Sentinel. Sentinel es una compañía que pertenece ahora a Experian. ¿Vean? 4 puntos breves. Primero, es importante conocer el contexto en el cual nos encontramos. ¿Cuál es la empresa? Luego vamos a hablar un poquito sobre cuál es nuestra situación, digamos, antes del COVID, el desafío al cual nos enfrentamos y, por último, nuestro futuro. ¿Bien? ¿Quiénes somos? Pues Sentinel es una compañía, es una central de riesgo, alertas y reportes de deudas financieros, nacido en Perú, con capital peruano, en el 2010, ¿no? De hecho, en abril, hace poco, cumplimos 10 años. Nace principalmente para apoyar a
empleados, trabajadores, proveedores, a un ciudadano en general, para que pueda acceder a créditos de manera muy simple, fácil y segura también. En el 2018 hay un hito importante porque veníamos creciendo de manera sostenida 30% en el market share, pero los accionistas, digamos, tuvieron la visión de dar un paso adicional, un salto a tener mayores inversiones, a poder incluso, ¿por qué no?, ofrecer nuestros productos fuera del país. En el 2019, un hito más grande aún, lo que nos ocurre es que inicia todo un proceso de due diligence, un proceso de adquisición. Experian es la compañía líder mundial en servicios de información y pues Experian se ve interesada en Sentinel, en su modelo, en su agilidad, en sus productos y compra Sentinel en noviembre de 2019. Esto fue un hito muy importante para nosotros como Sentinel. ¿Bien? Y pues el 2020 ahora lo vamos a contar un poquito más. Así que acompáñenme a ver esta historia. ¿Cuál era nuestra situación antes del COVID? Pues para Sentinel, parte ya de Experian, estábamos envueltos en todo un tema de integración de ambas compañías, ¿de acuerdo? Experian, al ser una empresa global, pues tiene una serie de procesos muy estructurados, ¿no? Procesos que garantizan la calidad de la información y garantizan la seguridad de la información. Entonces, teníamos que, como Sentinel, adaptarnos a todos estos procesos. Eso fue algo súper bueno porque hoy en día, mirando la situación del COVID, nos permite estar mucho mejor preparados que si esto no hubiera ocurrido. Por otro lado, nuestros clientes ya tenían sus objetivos claros, tenían sus metas de crecimiento claras, ya estaba todo, digamos, pintado para el 2020, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que toda esta situación cambia dramáticamente. Ocurre también que nosotros ya conocíamos las fórmulas, teníamos planes, teníamos objetivos claros y medibles. Sabíamos qué servicios entregar y sabíamos que estos servicios nos retornaba un ingreso, un revenue. ¿No es cierto? La fórmula era ya conocida. Todo esto pues se nos fue. Vino la crisis y con esta crisis vino todo un desafío. ¿Cuál es el desafío? Una de las primeras preguntas que saltaron cuando inició este tema de confinamiento o este tema de cuarentena, de inamovilidad. ¿Estamos listos para el home office? Y aquí una anécdota. Hace un par de años yo conversaba con mi gerente general y bueno, le planteaba algunas alternativas para empezar a tener un porcentaje de los empleados que hagan home office. Pues la idea no sonó bien, sonó muy lejana, sonó, oye, no, ¿y cómo vas a controlar que las personas si ingresan o no ingresan, si trabajan o no? No estamos preparados culturalmente, se le van a pasar en ocio y no puedes medir esa eficiencia. Ahora ya sabemos que nos hemos visto obligados, este tema del COVID ha obligado a todo el mundo a trabajar en remoto y quien no estuvo preparado, pues ha tenido un reto mayúsculo, ¿verdad? Luego, hablando de empresas de tecnología claramente, ¿no? ¿Funciona nuestro plan de continuidad de negocio? Esa fue otra pregunta importante, porque claro, facturación, ¿cómo vamos a facturar? ¿Cómo vamos a hacer entrega de nuestros servicios y productos? ¿Cómo vamos a firmar los documentos? Hay una serie de preguntas que surgieron respecto al plan de continuidad de negocio. Nos tocó pasar, como a muchos de ustedes imagino, de la teoría a la práctica, ¿no? Esto no fue un simulacro, esto nos tomó por sorpresa completamente. Un punto adicional, como desafío también, ¿qué hacer en casos de pandemia? Recursos humanos, ¿quién se enfrentó a una pandemia así en la última década o en el último siglo? Difícilmente teníamos planes a seguir. Entonces tocó también evaluar qué hacer en estos casos de pandemia, cómo debo tratar al personal, debo modificar sus contratos, pueden trabajar en remoto, no pueden trabajar en remoto, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos asociados a que si un empleado se mueve o no a la oficina, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de aspectos de recursos humanos que también se tuvieron que explorar. Si le va mal a mi cliente, me va mal a mí. La visión del negocio, ¿qué hacemos ahora? Mis clientes ya no me quieren comprar igual, o si les está yendo mal, lo que van a hacer es empezar a recortar costos, y eso claramente nos afecta a nosotros como empresa de tecnología
que brinda un servicio a los clientes, ¿sí? La visión del negocio es súper importante también. Luego surgieron más preguntas, otros desafíos. ¿Tienes que reducir costos operativos? Pues claro, si el dinero no está ingresando igual, ¿no es cierto? Sabemos que la compañía se mueve en base a ingresos. Entonces, toca también explorar qué costos operativos podemos empezar a ahorrar o hacer sinergias en todo caso. Desde el ámbito legal también surgieron una serie de desafíos. Una de ellas fue, por ejemplo, oye, ¿cómo podemos habilitar firmas digitales? Porque claramente, ¿cómo hago ahora para firmar los contratos? Normalmente se llevaba el documento y se firmaba. No en todos los casos, pero sí existía esa posibilidad. O cómo hago para firmar cheques, por ejemplo. Eso también expone a las gerencias o a los representantes legales, etcétera. Y por último, otro desafío, que hasta ahora lo vivimos, ¿no es cierto? Es, necesito que desarrolles estas 5 ideas de negocio, puedes para este mes. Y es que, claro, ¿cómo detener las iniciativas de negocio? Porque nos toca desde el lado de TI ser ese agente, ese socio que impulsa estos desarrollos, los realiza, los cristaliza, buscando tener nuevos ingresos, nuevos desarrollos de negocio. Este es el enfoque que nosotros tuvimos como desafío en esta crisis. Y pues lo fuimos atacando uno por uno. De hecho, todavía no terminamos porque aún se viven situaciones de desconcierto o de incertidumbre. Pero empezamos a aplicar todo lo que tuvimos a la mano. ¿Qué más? ¿Cómo superar esta crisis? Y ya con esto termino dentro de mis 8 minutos. Sí, Mario. ¿Cómo superar esta crisis para, pues, desde sembrar hasta cosechar, ¿no es cierto? Primero es importante escuchar a nuestros clientes, desde el lado de tecnología y desde el lado del negocio también. Tenemos que conocer la nueva realidad de nuestros clientes para saber cómo los ayudamos a regresar a su economía activa. 2, escuchar a nuestros empleados también. Una idea importante que ha surgido es, ¿por qué no hacer una hackathon interna? ¿Por qué no escuchar a todos los empleados multidisciplinarios, no solo los de TI, absolutamente a todos? A lo mejor en alguno de ellos se encuentra una súper idea y es momento de escucharla y de desarrollarla. Entender que la forma de trabajo cambió también. El horario se ha extendido muchísimo, ¿no es cierto? Ahora a veces uno no sabe ya en qué día está, no sabe si son las 11, las 12, y se ha extendido el horario. Y claro, ¿cómo le decimos a una empleada o a un empleado que tiene hijos pequeños que los calle en una reunión? No se puede, porque los niños no se pueden controlar. Yo, por ejemplo, tengo hijos adolescentes ya grandes, me entienden la situación, pero si tuvieran 3 años o 5, otra sería la historia, ¿no es cierto? Es importante entender la forma de trabajo porque el recurso humano es el que al final genera los resultados en el negocio. Capitalizar el aprendizaje. Hemos estado en prueba y error, prueba y error. Bueno, al gobierno peruano, sé que hay un foro de Colombia y de Chile presentes en este conversatorio. El gobierno peruano ha tenido también que capitalizar el aprendizaje, ¿no? Primero 15 días, luego otros días 15 días más, 15 días más, 15 días más. Luego tanto lo fastidiaron que dijeron, bueno, ya vámonos con 45 días adicionales. Primero salen los hombres y mujeres, sin importar quién sale primero, luego nos cambiaron, no, primero ahora solo los hombres un día, mujeres otro día. Esto era como una especie de pico y placa que lo tenemos en Colombia, en Perú, en Chile también por temas de tráfico, pero y luego se retrocedieron con esa decisión. Le pasa al gobierno que es una crisis en verdad que supera cualquier tipo de planeamiento previo, ¿no? Es importante capitalizar el aprendizaje. Otro punto muy importante, ya ligado con tecnología directamente, es ser ágil, be agile, ¿no es cierto? Tenemos que ser muy ágiles y aplicar lo que ya conocíamos hace años. Por ejemplo, yo con mi equipo tenemos cadencias de 15 minutos muy cortas al empezar el día y al finalizar el día. Esto me permite llevar un control muy rápido de qué es lo que se va a hacer durante el día, ¿sí? Porque no hay otra forma de medirla estando todos en remoto. Y por último, IT, tecnología, puede, creo que debe incluso ser el agente de cambio, ¿sí? Es estar atento con el negocio y apoyar. Más que nunca debemos salir con ideas disruptivas y apoyar al negocio. Quiero ya terminar con esto. Le dejo esta pintura, creo que todos la deben conocer, la pintura del grito, ¿no es cierto? Sí, el grito, sí. Y es una de las más caras también, pero detrás hay toda una historia.
historia de tragedia incluso del pintor, de Edvard Munch. Y yo me trato de imaginar que, claro, él se inmortaliza con esta pintura, pero ¿cómo habrá empezado esta pintura? Puede haber empezado hasta con un trazo que no era nada. Lo importante es cómo termina la pintura y cómo se inmortaliza, ¿no? Tenemos detrás, hay una historia de tragedia con su padre, de mucha violencia, su mamá, hermanas, él mismo era medio bipolar, pero miren cómo es que la crisis terminó en la inmortalización. Y creo que, quería graficarlo, hacia eso debemos apuntar. Esa crisis no nos puede superar, tenemos que estar mucho más creativos y apuntar a toda la estrategia de negocio para sumar. Bien, quedo abierto a preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Entonces, No. les recomiendo continuar con los micrófonos cerrados, las cámaras cerradas, realizando sus preguntas por el chat. Luego vamos a hacer la sesión de preguntas. Ana María me está ayudando a integrarlas en un documento que van a ver ahora y voy a empezar a gestionarlas. Bueno, entonces finalmente César, lo invitamos a que nos comente cuál ha sido la experiencia en AES Gener. Bienvenido, César. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Déjenme, creo que tengo la cámara por si de seguridad cerrada. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí, bueno, buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación, tanto al Club de CIO y a Alianza Pacífico. De verdad, agradezco, digamos, al equipo, digamos, la invitación. Les quiero compartir una presentación. Denme un segundo y me dicen si la pueden ver para darle un pequeño barniz de cómo nosotros hemos ido abordando un poquito la historia y me cuentan si la están viendo. Ya casi, ya, listo. Perfecto. Bueno, para quienes no me conocen, César Maldonado, soy el Digital Operation Manager para Sudamérica. Pertenezco al equipo de AES Gener en Chile, una empresa de generación de energía eléctrica. Y a su vez, nosotros somos parte de un conglomerado americano que es del grupo AES, con base instalada en Estados Unidos y distribuido la verdad que en varios continentes. Estamos en US, Europa, Asia, México, Centroamérica, el Caribe y lo que denominamos Sudamérica, del cual yo soy responsable en el caso de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. No quiero detenerme mucho en términos del rubro de la energía. Estoy abierto luego a preguntas respecto a ello, pero sí rescaté algunos comentarios tanto de los que mencionaba Luz como de los últimos de la experiencia de Sintel. Nosotros efectivamente estamos en el rubro de lo que es las empresas hoy día esenciales, particularmente el hecho de que podamos tener la videoconferencia, detrás de ello hay energía, ¿no? Por lo cual nos sitúa en una condición con una, digamos, triple responsabilidad. Y digo triple responsabilidad porque primero está esta condición social y de país, a nivel de los países que tenemos presencia en el mundo. Luego tenemos esta condición donde somos una compañía que está impulsando iniciativas que tienen un efecto laboral y hoy día en tiempos de pandemia es un punto importante, tanto así que particularmente en Chile nosotros en medio de la pandemia, a inicios de este año, entre marzo y abril, ratificó nuestro gerente general, digamos, todos los proyectos de inversión por más de 1.500 millones de dólares que tenemos en términos de desarrollos de energía, en términos de viento, solar, hídrico, sistemas de batería, litio, etcétera. Por lo cual, hay también un compromiso de cara, digamos, a este aspecto social, político y económico, no solo en términos de la compañía. Ahora, ¿cómo hemos abordado esto? Y no tengo, profeso, digamos, estos logos acá, porque hemos sido parte de una organización que ha venido trabajando en una estrategia digital como compañía y no como equipo de tecnología. Cuando digo como compañía es desde las áreas de recursos humanos, las áreas de desarrollo, las áreas de operaciones, las áreas de combustible, en el caso nuestro, los procesos de producción, es decir,
desde el Big Boss de la compañía a nivel mundial se ha tomado una estrategia durante 3 años a la fecha hacia atrás, donde veníamos transformando el negocio, por lo cual nos encontramos en una situación, y ustedes hacían la primera pregunta, ¿cómo estaba Chile? Y aquí hago una locación particular, antes de la situación de la pandemia. Particularmente, incluso la región ya venía mucho con el tema del teletrabajo. En el caso nuestro como AES o AEGENER, veníamos con una política junto al equipo de recursos humanos que arrancó por allá por el 2017, una política de home office, y venía con un modelo bastante tibio, que lo teníamos replicados en Colombia, también en Argentina y en Brasil, donde era una vez por semana que la gente participaba en el proceso del teletrabajo. Y las estadísticas ya decían que sobre el 74% de los chilenos al 2018 ya estaban en un pensamiento hacia el teletrabajo. Luego, incluso uno tomaba estadísticas de cómo venía creciendo el tema del comercio electrónico, y particularmente se daba en Chile, el año pasado, muchos recordarán, en la región, nosotros estábamos con el estallido social. Bueno, ese estallido social también fue un acelerador de muchas iniciativas digitales dentro del mundo, digamos, del retail, la banca, energético, etcétera. Y eso también llevó a que muchas empresas, incluso emprendimientos, se fueran desarrollando hacia el mundo del e-commerce. Por lo cual, cuando nos despierta un poquito la pandemia y llegamos a este escenario que hoy tenemos, nos encontramos en la prensa nacional, también como en la prensa argentina, en el caso de Colombia o de Brasil, donde nosotros estamos monitoreando habitualmente en un escenario relativamente similar, con este confinamiento, aislamiento, y en el caso nuestro, como AES, nos situamos en una condición bastante robusta y quizá un poquito atípica a lo que mencionaban mis colegas de las otras compañías, dado que ya traíamos una estrategia digital, y de verdad en ese sentido nos sentíamos un poquito más privilegiados. Veníamos con todo un proceso de cloud transformation, donde teníamos la instalación o las bases instaladas de nuestra infraestructura de data center ya en la nube. Veníamos en un proceso de herramientas ágiles desde el mundo del negocio, por ejemplo, a nivel de las fuerzas de ventas, con herramientas como Salesforce, en el caso de recursos humanos, herramientas como Workday, que son herramientas que ya están alocadas en la nube, por lo cual había un montón de esfuerzos que ya se había logrado años anteriores en esa transformación que yo les mencionaba como compañía y como negocio, siendo un poco visionarios quizás en el sentido, más que de la pandemia o de las crisis sociales que se venían viviendo incluso en la región, no solo en Chile, sino que proyectando esta agilidad que bien mencionaba nuestro compañero de Sintel, en términos de ser más rápido y evolucionar un poco en términos también de lo que nos venía demandando el ecosistema a nivel en el caso nuestro, el core del negocio, que era el mundo energético. Ahora, como bien decía Carlos al inicio, y esto tomado del estudio del CITIUC de la Universidad Católica y del Club de CIO en el cual participo yo acá en Chile, tenemos aquí algunos datos estadísticos que creo que es importante compartir con ustedes y básicamente centrarnos en el punto de la parte productiva en términos de la pandemia y cómo estaba situada en el pensamiento de los CIO o de los CTO, de los Chief Transformation Officer, que en su minuto se transformaron como en una moda, respecto a todo lo que se llamaba transformación digital, que en algún minuto entendemos que hasta fue un poquito basureado, básicamente porque se creía que transformarse digitalmente era llevar una empresa que no tenía un sistema RP a que tuviera un sistema RP, no sé, como SAP. Alguien que no tenía Office 365, que se fuera a Office 365. Y la verdad es que la transformación digital no es eso. La transformación digital implicaba transformar procesos productivos, procesos de negocio, procesos de operación, procesos de facturación. Es decir, es una transformación de la cultura organizacional e incluso de los modelos del core business. Es como este concepto que se acuñó mucho de la uberización.
siendo la compañía más grande del mundo de taxis sin tener ningún taxi. Bueno, cómo el negocio eléctrico se transforma en este aspecto era también nosotros un desafío. Y luego, siguiendo con estas estadísticas que tenemos a nivel del sitio, nos compartía Carlos y el equipo que en una encuesta que se estaba desarrollando tras la crisis social durante el 2019, sobre el 29% de los encuestados, particularmente en Chile, hablaban ya de una redefinición o un ajuste a nivel de los presupuestos de tecnología. Y vean cómo se van cruzando ciertas cosas. Por un lado, la crisis nos llama a reducir presupuesto y luego aparece la pandemia, donde hay empresas que se ven enfrentadas a una inversión producto de no estar preparadas. Gracias al ejercicio que nosotros traíamos, no fue el caso, sin embargo, hoy es una condición de borde para muchos CEOs. Luego entramos a un escenario de las comunicaciones, donde el mundo de todo lo que tiene que ver con las redes y telecomunicaciones, sobre todo para América Latina, y a mí me ha tocado participar en muchos foros y reuniones globales con el equipo en US, donde la realidad de Centroamérica y Sudamérica, efectivamente, a nivel de las redes fijas, las redes móviles y los enlaces, los servicios, pone también al descubierto el nivel de pobreza, por decirlo de algún modo, de nuestras empresas de telecomunicaciones que tenemos en la región. Y no en términos de que no exista la tecnología, sino que hay muchos elementos que ya sea por temas políticos, económicos o culturales, se han venido desarrollando de una forma muy lenta. Y hoy día también se han transformado en un acelerador de las políticas públicas a nivel de país. Y esto es una demostración de datos del IDC, de cómo se va proyectando el uso y consumo de las redes dentro de lo que es las telecomunicaciones. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque sin duda la pandemia nos va a llevar a un escenario donde incluso si hacemos un doble clic a nivel de una estadística que nos compartió la gente de Kinix en América Latina, lo que está predominando a nivel de desarrollo hoy día precisamente es toda la parte de contenidos y medios digitales. Y quizás es lógico, producto de la pandemia, dado que se están generando todo este e-commerce y se están reinventando muchas compañías. Ahora, ¿cómo hemos abordado nosotros en AES y en el negocio a nivel mundial dentro de el COVID? ¿Y cuáles han sido nuestros desafíos? Particularmente, acentuar los temas de cybersecurity, todo lo que tiene que ver con control, auditoría, todo el manejo de antivirus, todo lo que es ransomware, etcétera. Si bien es cierto, nosotros tenemos políticas de hace muchos años bien fuertes en materia de ciberseguridad, hoy día se acentúan fuertemente, donde nuestros usuarios que están en la casa y ya no están en nuestra red, comillas, segura, tenemos que establecer mecanismos que permitan resguardar esa seguridad, no solo a través de una VPN que permite un canal seguro, sino que también resguardando que si un hijo, tu esposa o alguien en la casa toma la laptop y se mete a alguna página, esa página pueda ser controlada para evitar algún malware, etcétera. Por lo cual hemos generado algunos temas o herramientas como Blue Code a través de Symantec Endpoint, donde son soluciones que nos permiten controlar y segurizar la laptop independiente que esté o no esté dentro de la red nuestra. Por otro lado, tenemos uptime de los servicios, donde empezamos con un monitoreo reforzado o activo sobre los servicios que consideramos críticos de cara a ciertas unidades de negocio. Por lo cual venía también todo un tema de reforzar el uso de servicios como VPN, SIP o SAP y Office 365, entendiendo que para conectarse a Office 365 no necesita una VPN, pero sí resguardar nuevamente los temas de seguridad. El manejo de laptop o notebook dentro de la organización, nosotros teníamos cerca de un 35% de usuarios en operación en planta, como generación de energía, que no tenían una notebook o una laptop, por lo cual también vino un proceso de hacer una reconversión de esos usuarios, generando también a través de recursos humanos y con ciertas políticas, la capacidad de que ellos pudiesen desarrollar su actividad en el teletrabajo.
Esto a través de entregar no solo una laptop, sino que un kit inalámbrico, un headset o una diadema o audífono con micrófono para que la gente también pudiera interactuar a través de herramientas como Teams. Mejorar o tener ciertas coberturas respecto a los servicios de Internet. ¿Y cómo podíamos reforzar eso? En este caso, mejorando planes de telefonía móvil o celular, donde en el caso nuestro a la gente o el personal que tenemos con teléfonos corporativos se les generaba un plan sin límite, de modo que pudiesen también inyectar en el celular y hacer esa conexión, dado que no siempre todos los empleados, por X y Z motivo, tenían servicio de Internet en casa. Y era la forma más fácil y más flexible de habilitar ello. Mejorar también los vínculos, los enlaces, tuvimos que hacer una revisión, que ya veníamos en un proceso de transformación de nuestras redes como servicio, al igual que Alpina, nosotros veníamos en un desarrollo de implementar redes SD-WAN, etcétera, por lo cual eso también se empezó a materializar y en forma acelerada. La infraestructura que yo ya les mencionaba a nivel de elementos virtuales, los temas de videoconferencia, y aquí un punto importante, el trabajo que veníamos desarrollando con recursos humanos, ¿no?, a nivel de las políticas de home office, producto del estallido social, nosotros ya teníamos esto incluso escrito, no era algo que estuviera en piedra, pero ya tenía forma, tenía un apoyo político, legal e incluso metodológico dentro del equipo de recursos humanos, por lo cual cuando nos toma, digamos, la pandemia, ya venía toda esta política a reforzar más bien el modelo de lo que teníamos con un trabajo en conjunto entre el equipo digital o de tecnología junto a recursos humanos a través de estas políticas de home office. E incluso reforzamos en ideas y brainstorming que se realizaron con ciertas clínicas y apoyo psicológico hacia los empleados en tiempos de pandemia. Se tomó también la decisión de empezar a reforzar con gimnasias virtuales, generar cursos de cocina, por ejemplo, que integraran además no solo al empleado, sino que a la familia, de modo que se generara esta integración familiar, entendiendo que la condición de borde de hoy día de la pandemia, y uno de los desafíos era el tema del teletrabajo. En materia de la organización, reforzar temas como el uso de drones. Nosotros veníamos con todo un programa y una política de drones para todos los temas de safety o temas de seguridad, por lo cual hoy día en temas de pandemia esto tomaba mayor preponderancia, ¿no? Temas de RPA, en términos de automatización, de procesos que eran muy rutinarios, manuales, a nivel de finanzas, por ejemplo, temas de facturación, de cuentas por pagar, etcétera, también se metían en un proceso de automatización a nivel de RPA. Y lo otro, que era re importante, la activación de lo que nosotros llamábamos un Smart Center, es decir, centralizar la operación de nuestras unidades de despacho de energía a nivel de lo que nosotros llamábamos un ROC, que es un Remote Operation Center, dentro de la operación de nuestro core business. Por supuesto, con tecnología de punta que nos permitiese a través, ¿no es cierto?, de enlaces seguros, administrar y liderar o gerenciar e incluso subir y bajar carga de la operación de las plantas de energía eléctrica. ¿Cuál era la visión de negocio en ese minuto a nivel 2019 y que se mantiene proyectada con más fuerza hoy día hacia el 2020-2021? El cliente en el centro, nosotros hablamos del customer centric, y todo lo que tiene que ver con elementos asociados a facturación electrónica, es decir, el desarrollo de inteligencia artificial, IoT, analytics, etcétera, son parte de los elementos que veníamos trabajando ya y que hoy día toman más fuerza en términos del desafío de la pandemia. ¿Cómo visualizo yo un poquito y desde mi experiencia de las diferentes reuniones, foros y participación que me ha tocado en la región a nivel de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y esto lo tomé de un artículo de McKinsey, donde nos habla un poquito del momento del CEO a marzo del 2020, y dentro de ellos hablan ahí de first wave, es decir, como la primera ola, ¿no?, del coronavirus en el momento. Rescatando algunos... César, un segundo, tenemos ya un par de minutos para cerrar su intervención, para poder abrir a preguntas, entonces... perfecto, el favor que vayamos... Tranquilo, en la última lámina. Vale, gracias. Donde solamente rescatar estos aspectos que son importantes.
creo que un desafío para nosotros, el equipo de CIOs y la gente de tecnología, concuerdo con la experiencia de Experience y ahí de Sintel, donde se menciona que es clave hoy día el rol del CIO. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado en el ejercicio de cuán importante es nuestro rol en función de la estrategia del negocio y no del equipo digital. Yo lamentablemente me he encontrado con algunos CIOs que todavía piensan como en el rack de comunicaciones o en los servidores o en las aplicaciones y creo que ese mundo está perdido. Por lo cual mi recomendación es foco en el negocio, en el caso nuestro, en el mundo de los renovables, cercanía con el cliente, sin duda un pilar fundamental, agilidad, seguridad, los temas de cybersecurity y de safety son claves hoy día, antes y después de la pandemia. La relación con áreas de recurso humano que también tienen que reinventarse es clave en términos de un recurso humano más digital, por decirlo de algún modo, y reforzar esta transformación o estrategia del negocio. Esa es mi presentación, espero que haya servido y bueno, estoy abierto a las preguntas y consultas. Gracias, muchas gracias César. Entonces, vamos a abrir antes era el piso, ahora ya es la pantalla para las preguntas. Bueno, hay una que creo que abordó César, pero que la hace Guillermo Hasmani, que tiene que ver con ciberseguridad. Se la quería extender a Lucedit y a Marco. ¿Cómo han tenido, cómo han manejado o si han tenido demasiados problemas con el tema de ciberseguridad en este proceso de tener home office y exponer más servicios tecnológicos en Internet y a través de los enlaces que pueden haber creado para sus colaboradores en las casas? Lucedit. Sí, un momento. Si quieres, mientras tanto, Marco nos contesta, mientras Lucedit Hola. ¿Ya? Sí, hola. Les preguntaba tanto a ti, Lucedit, como a Marco, ¿qué impacto han tenido en temas de ciberseguridad? Algo que mencionó César, frente a las nuevas montajes que tuvieron que hacer, de llevar la tecnología a cada una de las casas de los colaboradores, de pronto hacer más temas VPN, ese tipo de enlaces que no tenían montados posiblemente. O porque claro, aquí todo el mundo está hablando que la ciberseguridad se ha visto, ha habido muchos ataques y demás, entonces quería como que nos comentaran Marco y Lucey la experiencia, esta ya lo mencionó. Entonces, Lucey, si quieres nos comentas qué ha pasado con la seguridad. Dale. Sí, claramente tuvimos que incrementar la implementación de VPNs e incrementar también políticas y nuevos casos de uso a nivel de todo el SOC. Nosotros hemos implementado un SOC de monitoreo y claramente adicional a los casos de uso que se han identificado y que tuvimos que adicionar nuevos casos de uso por el esquema mismo, también se han identificado nuevos incidentes de seguridad que han sido controlados, digamos que ninguno con afectación grave, pero claramente, como bien lo decía César, todo el tema de ciberseguridad sí también empezó a estar dentro de los protagonistas. Sí, antes era como un tema back, que tú sabes que ahí lo tienes, que ahí lo mantienes, pero en este caso resulta pasando a ser uno de los protagonistas en las conversaciones y en los seguimientos semanales que hace uno completamente de la operación. Y adicional también tuvimos que generar, parte de las iniciativas que hizo Alpina fue generar también tips hacia la gente de cómo protegernos también desde las casas, porque claramente hay cosas que tú proteges y tienes protegidas en la compañía, pero aquí tu ambiente ha sido extendido. Entonces, como es extendido, adicional a las políticas y a los mecanismos, pues también se necesita empezar a generar conciencia como tal en los colaboradores para aprender a hacer, y fue parte también de los aprendizajes grandes, que es aprender a trabajar de manera remota de forma segura. Creo que han sido como las cosas que se han presentado desde Alpina. Gracias. Marco, ¿qué nos puede contar sobre ese tema?
Sí, a ver, los temas de ciberseguridad fueron contemplados en realidad desde fines del año pasado. Algo que tuvimos que adaptarnos fue en entregar laptops para todo el personal. Teníamos personal que Sí, claro. usaba PCs de escritorio y no todos usaban laptops. Entonces se hizo una inversión para poder adquirir las laptops. El problema estuvo en cómo distribuirlas. ¿Por qué? Porque era un riesgo citar a los empleados que se movilicen por temas de confinamiento y etcétera, y básicamente por el tema de salud. Entonces la compañía tuvo a bien a gestionar la entrega a domicilio, ¿no? Las laptops ya con todo configurado, con todos los elementos de seguridad para hacer la distribución a domicilio. Respecto a nuestros productos y servicios, todos son 100% tecnológicos. Y todos tienen que cumplir con una serie de requisitos y estándares de seguridad impuestos por nuestros clientes, impuestos por nosotros mismos también, ¿no? De hecho, ustedes saben, en febrero vencían algunas licencias o algunas versiones de software de Microsoft, vencían también temas del TLS, hablando ya un poco más de temas técnicos. El protocolo TLS 1.0 y 1.1 estaba por vencer en marzo de este año. Entonces dimos esos pasos, felizmente lo hicimos de manera proactiva, así que lo hemos resuelto. Sin embargo, el tema de ciberseguridad, ustedes saben que no tiene cuándo acabar, así que nos mantenemos alertas con ese tema hasta ahora. Gracias, Marco. Tenemos más de casi cerca de 90 personas conectadas y hay de todo de estos 3 países, y yo creo que esta experiencia está siendo muy interesante. Una pregunta que hace Miguel, que creo que afecta a todas las corporaciones en este momento, es, y se la va a hacer a César, ¿cómo han percibido ustedes específicamente el incremento o decremento de la productividad laboral con esta migración que, aunque ya se había empezado, pues ya está forzada a home office? ¿Cómo se han sentido los colaboradores? Ya inclusive veo que ustedes tienen todo un programa bastante estructurado de acompañamiento. ¿Cómo han visto la productividad laboral? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Mira, agradezco la pregunta y la verdad que no hemos visto impactado en términos de la productividad. Incluso por ahí creo que no recuerdo si lo dijo Luz o en la presentación de Centel, el ejercicio laboral, incluso tú lo mencionabas, Mario, de esta extensión horaria, ha sido más bien un riesgo o un manejo en el cual hemos tenido que relacionarnos mucho con el área de recursos humanos, debido a que la gente pierde un poquito la noción del tiempo. Arranca en una reunión y tenemos esta diferencia horaria, trabajamos en 4 países, donde hoy día tenemos una hora más arriba, por ejemplo en Colombia, tenemos una hora más abajo con Argentina y Brasil, por lo cual, y ni hablar también con Estados Unidos. Entonces nos sucede, al ser una empresa transnacional, que el modelo ya viene un poco seteado a nivel cerebral y laboralmente hablando. Sin embargo, hemos tenido que manejar a través de los líderes de área y de equipo, tener el cuidado de no sobrecargar a los equipos de trabajo en horarios muy extendidos fuera de la jornada laboral. ¿Qué se ha hecho para reforzar eso y no ver disminuida la fuerza laboral? Es entregarle ciertos beneficios. Por ejemplo, dado el primer mes o las primeras 3 semanas, vino una pedida inmediatamente a la gerencia general y se empezaron a hacer reuniones cada 2 semanas. Desde marzo, a partir de de la tercera semana, se empezaron a hacer reuniones cada 2 semanas con presencia del gerente general y toda la organización por país, donde fuimos abordando las realidades y los empleados daban a conocer su sensación. Muchos agradecían primero la cercanía que se estaba logrando, segundo, estaban agradeciendo también el escenario de poder plantear sus preocupaciones, cómo veían las inversiones del negocio, incluso habían preguntas que apuntaban más a los proyectos en desarrollo, en construcción, nos llamaba la atención, y por ahí salió la idea de, por ejemplo, llevar a la casa de los empleados no solo la laptop en aquellos casos que no la tenían, sino que también acercarles, por ejemplo, la silla, de modo que tuvieran una silla ergonométrica en sus casas.
Claro, y eso sí. fue también una decisión que es de la gerencia general para generar también esta motivación y cercanía con los empleados, reforzar esa parte. Por lo cual, yo diría que si uno pudiese ver mermado, quizás hay un 5%, podríamos decir, en términos de la organización, pero yo diría que el 95% ha estado funcionando bastante bien hoy día. Muchas gracias. Guillermo Jasmani hace una pregunta bien interesante. ¿Cómo ven ustedes que serían las nuevas competencias para los CIOs de ahora en adelante con la pandemia y el post-pandemia? Lucedit, ¿qué piensas de estas nuevas competencias hacia adelante? Pues la pregunta es sumamente interesante. Creo que dentro de las cosas y lo que más nos ha retado a la alta gerencia es la capacidad de adaptarse, la capacidad de definitivamente ser resilientes, es la capacidad de Alpina, uno de los principios de Alpina es ser ágiles, eficientes y flexibles, y decíamos que parte de lo que nos retó esta situación precisamente, lo decía César hace un poco, dejó de ser el enunciado que recitamos a empezar a vivirlo. Creo que dentro de esas habilidades claramente tienen que estar adicional a que pienso que hay un ingrediente tecnológico que definitivamente se debe desarrollar, o sea, esa capacidad, esa cultura digital va a ser fundamental, es fundamental, venía siendo fundamental, pero se hace mucho más crítica porque pienso que, como ya lo hemos dicho, no solo desde tecnología, sino toda la alta gerencia va a tener que tener un conocimiento claro de las posibilidades que tenemos para que a través de la tecnología realmente generemos nuevas oportunidades. No en vano decimos que estamos siendo enfrentados a una nueva normalidad, y esa nueva normalidad definitivamente redefinió el mundo. Nos está redefiniendo, y al redefinir el mundo nos está redefiniendo como compañías y nos está exigiendo otro tipo de habilidades como ejecutivos, y como ejecutivos desde todos los niveles. Y lo hablo desde Alpina, por ejemplo, lo que ha ocurrido también, y que vi por ahí una pregunta, y es la alta gerencia. Digamos que la capacidad de hoy en día Alpina está en un buen punto, pero ha sido producto de fusionar realmente y de ser conscientes que teníamos que pensar en función de cómo lo hacemos diferentes. Y muchas cosas al interior de Alpina tuvimos que cambiar, procesos tuvimos que rediseñar de manera, así como decía Mario, como decía Marco, tuvimos que ser muy ágiles y rediseñar los procesos, rediseñar protocolos, rediseñar inclusive parte de la operación. Y creo que son esas características, pero también además es interesante ver que en las conversaciones hoy en día se piensa ya los términos tecnológicos, más que tecnológicos, los términos digitales empiezan a ser parte del argot como tal de la alta gerencia. Antes era como que eso se lo encargo al área de tecnología, hoy en día hacen parte, porque creo que es parte de las habilidades, de esas habilidades digitales de las que hablamos, que ya hoy en día se hacen totalmente necesarias adoptarlas, pienso, y desarrollarlas. Gracias, Lucedit. Marco, una pregunta hacia la reincorporación. ¿Cómo ven ustedes cuando este proceso de transición y de reincorporación posiblemente de los colaboradores a sitios físicos? ¿Qué tecnologías han pensado ustedes que tienen que seguir montando? ¿Qué procesos para colaborar en el proceso de reincorporación de los colaboradores a los sitios, a las sedes de las oficinas y posiblemente cuando tengan que visitar clientes? Y para César, una pregunta también después, si han pensado, si están reconsiderando posibles inversiones en infraestructura física hacia adelante. Entonces, Marco, ¿qué nos puede contar sobre esa pregunta? Sí, gracias, Mario. Bueno, como compañía lo que se ha decidido es que habilitar un protocolo que, digamos,
más restrictivo que lo que el gobierno está indicando. Es decir, si el gobierno indica a partir del día X ya se reabren las operaciones, pues nosotros no vamos a reabrir las oficinas de esa manera, ¿no? Tenemos identificado a qué personas, a todos nuestros empleados, quiénes viven con estas personas, si hay personas con riesgo mayor, muy adultos o muy pequeños, y estamos priorizando en este caso el trabajo remoto para garantizar, digamos, que el personal no se vea expuesto a una posible, a una posible infectación, ¿no? del virus. Eso es lo que se ha decidido, y cuando se dé un acceso a la oficina, pues va a ser por olas, por wave, porque, y de manera gradual, ¿sí? De manera gradual. Eso es lo que hemos decidido. Por eso ha sido tan importante el tema del reforzamiento del trabajo remoto y de los controles también. Ok, perfecto. Bueno, les recuerdo que ya está el link de la encuesta en el chat para que por favor nos colaboren con llenar la encuesta. Y César, ¿cómo ven el tema de infraestructuras hacia adelante? ¿Están reconsiderando posiblemente alguna de estas inversiones que habían previsto en años anteriores hacia adelante? Sí, pero no en infraestructura on-premise, particularmente como yo mencionaba, veníamos nosotros trabajando en una estrategia de transformación. De hecho, a nivel de infraestructura en data center, veníamos con todo un proceso de cloud transformation, fuerte en Azure particularmente, donde veníamos aplicando todo este proceso de modernización, optimización y el lift and shift, que es de la metodología de Microsoft, para llevar todos nuestros servicios y aplicaciones que tuviesen alguna componente digital o tecnológica hacia infraestructura en la nube. Y todos los servicios que tuviesen elementos que por latencia o que fueran del core del negocio y fueran a estar en operación con nuestro sistema en escala, en planta, se mantenían en una figura híbrida con alineación hacia nuestros Active Directories que iban a estar en la nube versus la data que iba a estar en esta infraestructura, más que en data center, en lo que nosotros llamamos data room. Y esa estrategia se sigue manteniendo hasta ahora. La verdad que no la hemos detenido. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que estamos llegando ya a la finalización de nuestro conversatorio. Quería preguntarles a cada uno de ustedes finalmente una recomendación o dos máximo claves para los ministerios, Secretaría de Tecnología, qué tipo de políticas pudieran facilitar que las empresas puedan avanzar en este proceso de recuperación económica y superar esta crisis que tenemos por la pandemia. Entonces, Lucedit, ¿qué has pensado? Una o dos recomendaciones o puntualizaciones que pudieras hacer sobre este tema. Perdón. Yo pienso que a nivel de gobierno sí considero que tiene que generarse algún tipo de programas de patrocinio porque digamos que la empresa grande va a tener la capacidad de adaptarse a este tipo de cosas, sí, a este tipo de situaciones. Pero la mediana y la pequeña empresa, el riesgo que tenemos es que desaparezca. Y si desaparece, pues también igual la necesitamos. O sea, en este recuperarnos de país necesitamos la mayoría de compañías. Y yo pienso que debería de implementarse algún tipo de patrocinio para acceder a ese tipo de plataformas, de tal manera de que las empresas medianas y pequeñas puedan, inclusive no solo las empresas medianas y pequeñas, pueden haber también empresas grandes de sectores afectados, de sectores como turismo, hotelería, que están, sí. Exacto, que están seriamente afectadas y que muy seguramente yo pienso que inclusive les va a tocar reinventarse, ¿sí? Empezar a buscar otro tipo de servicios y productos a ofrecer, muy seguramente. Entonces creo que en todo ese avance que venía el Ministerio de las TICs, yo pienso que sí se debería pensar en algún tipo de auxilios o programas que den
mayor cobertura o que den beneficios a las compañías más afectadas, a los sectores más afectados, yo creo, pensaría. Y en términos de las empresas grandes, creo que esto es un pensar en función de país, ¿no? Es un pensar en función de país, porque creo que lo que también ha dejado esta pandemia es la sensibilización como país. De hecho, en Alpina parte de las decisiones que se tomaron es que se van a incrementar las donaciones que venía haciendo Alpina a los sectores más desfavorecidos. Y pienso que ese tipo de cosas, y lo decíamos al comienzo, este es un tema de largo aliento. Entonces sí vamos a tener que buscar juntos también, no solo gobierno, sino la empresa privada, cómo hacerlo sostenible en el tiempo, porque también lo que ocurre con las donaciones es que tú la das en un momento del tiempo, pero tenemos mucha en Colombia especialmente tenemos mucha población a la que todavía no hemos llegado. Entonces creo que mi punto iría más hacia allá realmente. Ok, muchas gracias, Lucedit. Marco, ¿qué nos puede comentar sobre ese punto? Bueno, creo que el gobierno tiene un reto muy complicado, ¿no? Por el tema económico, la activación económica, como saben, está muy complicada, es muy complejo el panorama. Los gastos en salud pública, los gastos para reactivar la microempresa, los emprendedores, etcétera, sumado al mercado o a la cantidad de informalidad que existe en Perú y en general en nuestra región, ¿no es cierto? Sí, el reto es muy grande. Yo considero que el gobierno debería generar alianzas estratégicas con la empresa privada para... A ver, el COVID nos ha enseñado que si antes no había home office, pues ahora tiene que haber sí o sí y ya está, ¿no? Nos ha empujado, digamos, a resolver problemas que antes lo mirábamos de lejos, ¿no? Muy lejanos. Entonces, yo considero que es momento de una alianza con la empresa privada, pues para, en nuestro caso, llegar a un crédito oportuno y a un crédito real con las personas, porque, digamos, hay programas en nuestros países, han habido programas de subsidio que no siempre han llegado al beneficiario, ¿no? Eso da mucha pena porque se invierten miles de millones de dinero y no terminan en las personas que se estaba pensando, ¿no? Hay corrupción, hay muchos temas ahí por resolver. Entonces, temas como blockchain, temas como, por ejemplo, poder seguir toda la traza en esta cadena, yo creo que estamos en capacidad de implementarla. Se escucha hace muchos años el API Economy, ¿no es cierto? El tema de la economía de las APIs, donde se pueden integrar en una sola plataforma gobierno, empresa privada, consumidor, absolutamente todos. Pues es momento de impulsarlas. Yo creo que sí estamos en capacidad, solo falta la voluntad política y la voluntad empresarial también para lograrlo. Muchas gracias, Marco. César, finalmente, gracias. desde su punto de vista, ¿qué 2, 3 temas pueden ser claves desde el punto de vista del gobierno para reactivar estas dinámicas empresariales de recuperación económica? Perfecto. Yo comentaría, a ver, tres elementos fuerza, y primero me llegó hace pocos días un artículo de Deloitte, de la consultora, de cara primero al rol del CEO. Solo reforzar que efectivamente cada vez estos conocimientos tecnológicos o técnicos se están volviendo secundarios versus el pensamiento estratégico o analítico y ser enfocado, digamos, hacia analizar los entornos digitales del ecosistema y de la organización. Y ese es un primer punto de fuerza para la audiencia. Ahora, de cara a los gobiernos o a las entidades gubernamentales, cuento una experiencia que está sucediendo acá en Chile. En Chile ya se generó una política a través del gobierno para reforzar el teletrabajo desde las entidades públicas, alineado hacia este mundo privado. Por otro lado, creo que uno tiene que, como bien decía Marco, instalarse en una situación donde el mundo público y privado tienen que desarrollar esta integración más colaborativa. Ayer era un discurso, hoy día una necesidad y una realidad,
donde las organizaciones no van a ganar, y de verdad no van a ganar, y no van a tener un retorno a la inversión a como se esperaba, quizás proyectado un año 2019 o 2018 en años pasados. Y hay que entender que la economía tiene que transformarse en este concepto de la economía circular, donde se van a generar entornos que debiesen ser más colaborativos. El tema de las fintech, y como bien decía Marco, el mismo tema del blockchain, son temas que ya están desarrollados y tienen un nivel de madurez. Hay experiencias en la región que se pueden replicar a nivel público y a nivel privado, donde se puede flexibilizar no solo con programas hacia los pequeños empresarios o las pymes, sino que además mejorando esta relación con nuestros entornos y las comunidades, como bien decía Luz, es decir, tener esa sensibilidad con el ecosistema desde lo privado hacia lo público, donde estas sinergias se logren. Creo que el desafío para los gobiernos en general es tremendo, y esto es una tarea que además tenemos que desarrollar todos en la medida que podamos aportar un grano de arena y entender, reitero, que las organizaciones, los emprendimientos y las empresas no van a generar el mismo retorno que antes. Eso es fundamental. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a los CIADOs que nos han acompañado en este primer conversatorio del Club CIO de la Alianza del Pacífico. Les pido el favor a Lucedid, a Marco, a César, que activen las cámaras, a Rubén también, a Carlos, a Ana María, para que nos despidamos viéndonos la cara, porque tenemos que aprovechar esta capacidad que tiene la tecnología, y de verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Rubén, veí que estaba chateando, decía que tenemos que repetirla más seguido. Carlos está con el hijo, veo que también varios tienen mascotas, por lo que oí. Yo también vine a visitarme, entre otras cosas, le abrió la puerta y entonces, porque me acompaña casi siempre que estoy haciendo este home office. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias al Grupo GTD que ha venido apoyando esta iniciativa del Club CIO de la Alianza del Pacífico, y también a los casi 90 participantes en este conversatorio. Y bueno, estaremos continuando este tipo de actividades, creo que son muy constructivas para todos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bien. Muchas gracias, muy interesante. Que estén bien. Gracias, buenos días, hasta luego. Muchas gracias a todos. Vale, Ana María, que estén bien. Hasta luego. Los esperamos en el próximo. Los esperamos en el próximo. Sí. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.